Hola, hoy hablaremos de la esquizofrenia y qué debes saber de ella. La esquizofrenia es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Característicamente, esta comienza en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana. Sin embargo, los signos de disfunción pueden verse en una fase prodrómica más temprana. En cuanto a la epidemiología, en el mundo tenemos que 1 de cada 300 personas padece de esquizofrenia, es decir, alrededor de 24 millones de personas. En Colombia se estima que alrededor del 1% de la población está con un diagnóstico de esquizofrenia, y en el Valle del Cauca constituye la mayor causa de consulta. Dentro de los factores de riesgo para la esquizofrenia, el principal es el genético. Todas las personas del mundo tenemos un riesgo genético similar, pero entre más cercano sea un pariente con esquizofrenia, tendremos mayor probabilidad de desarrollarla. Entonces la prevalencia en la población general es del 1% y la heredabilidad es del 80%. Otros factores de riesgo importantes son las complicaciones en el embarazo, como la falta de oxígeno durante el embarazo, desnutrición materna, sangrado durante el embarazo, infecciones virales maternas, tener una labor de parto prolongada, prematuridad, bajo peso al nacer, toxemia y los nacimientos en invierno. Finalmente, el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana y sufrir por mucho tiempo de ansiedad, estrés, depresión o aislamiento social durante la infancia y adolescencia también son factores de riesgo importantes para la esquizofrenia. Bueno, ahora mencionaré algunos genes que se ven afectados en pacientes que padecen esquizofrenia, porque si bien no hay un gen responsable directamente de causar esta patología, sí se han visto ciertos genes afectados en pacientes que la padecen, como por ejemplo el gen de la neuroregulina 1, el gen GAT1, el gen BDNF, el gen REM y el gen DISC1. Todos estos genes generan alteraciones en la migración neuronal, pueden generar alteraciones en las estructuras hipocampales, pueden estar asociados a problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, disminución de procesos sinápticos, alteración en procesos sinápticos, además de disminución de plasticidad y otras innumerables alteraciones. Tomamos en la vía dopaminérgica, básicamente esta vía plantea que el exceso o la disminución de dopamina en estas vías puede explicar tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos de la esquizofrenia. Estas vías son la vía mesolímbica, mesocortical, nigroestriada y tubuloinfundibular, causando alteraciones como la psicosis, la falta de motivación, déficits cognitivos, Parkinson o aumento de movimientos tónicos o desregulación de hormonas como lo son la cloractina. Con respecto a cómo se relaciona la anatomía, podemos agrupar los hallazgos en tres principalmente. El grosor cortical reducido, que es la parte blanca de la primera imagen, los ventrículos agrandados, que es la parte azul de la primera imagen, y la reducción del flujo sanguíneo al área verde de la segunda imagen, que es la cortical prefrontal. Pero entonces nos surge una pregunta, ¿qué es lo que genera esto? Pues son los defectos en la densidad y la distribución de las neuronas GABáergicas. Esto debido a que la migración neuronal está alterada en las etapas tempranas del desarrollo. Tenemos las células de Cajal-Retzius, que son las primeras células nacidas en la corteza que van a migrar a la preplaca cortical. Entonces, estas van a producir relina, que genera que las neuronas de proyección nuevas puedan atravesar a través de la glía radial y colocarse en la corteza. ¿Qué síntomas puede experimentar una persona con esta patología en sus inicios y ya en fases avanzadas? Se reconoce que los primeros síntomas que pueden aparecer son los síntomas negativos, que son muy parecidos a los depresivos, que son limitación de su entorno social, una disminución de sus actividades cotidianas que le generan satisfacción, descuido de su higiene, su presentación personal, que son como los más llamativos. Además tenemos ya posterior a esto la exposición de sus síntomas positivos, que son los más floreados, los más reconocidos, donde tenemos alucinaciones y delirios. Aquí ya vemos las ideas locas que se puede decir de algunas personas y otros no tan claros como lo han presentado en las películas. Y esto es muy variable dependiendo el contexto cultural que tenga cada persona que está experimentando esto. Y por último hay que tener en cuenta que también tiene un deterioro cognitivo de ellos, ya que disminuye lo rápido que logran entender las ideas, su memoria para hacer las tareas cotidianas se ve variada,
cambia su aprendizaje verbal, de memoria, y cómo se relacionan y cómo anexan todos esos conceptos. Entonces es una patología que nos abarca muchos síntomas y que se puede reconocer tempranamente y no esperar hasta el episodio agudo para empezar a actuar. Para el tratamiento de la esquizofrenia se usan como base antipsicóticos. Estos ayudan a aliviar los síntomas, mejorar la capacidad para funcionar y calidad de vida del paciente. Lo logran ya que tienen la capacidad de corregir los desequilibrios de los neurotransmisores. Los medicamentos antipsicóticos se han dividido en dos generaciones, los antiguos y los nuevos. La diferencia radica en que los de nueva generación producen menos efectos secundarios. La terapia con antipsicóticos también se acompaña con antidepresivos, ansiolíticos y psicoterapia, por lo general guiada por un psiquiatra. Con respecto a la prevención, se recomienda evitar los comportamientos que favorecen su aparición, que son principalmente el consumo de cannabis durante la adolescencia.